Buenas noches, mi nombre es José Rondón y mi grupo está conformado por Albert Parra y mi persona, José Rondón. Y nosotros le vamos a hablar sobre los ascensores. Como mi compañero le mencionó anteriormente, él habló sobre los tipos de ascensores, la historia, de dónde salieron los primeros ascensores, tanto que hay ascensores eléctricos como hidráulicos. La diferencia es que los hidráulicos trabajan y normalmente los dispositivos del ascensor se encuentran todos en la parte inferior y no en la superior normalmente como los ascensores eléctricos. Los ascensores hidráulicos, como su nombre lo dice, ellos trabajan a presión de aceite y a medida que ellos quieran elevar el ascensor, ellos mandan una presión de aceite a través de un motor y lo dejan igualito, tienen los mismos dispositivos con el que frenan el ascensor y lo dejan determinado, pero normalmente ellos se usan con ascensores de pocos pisos, porque o sea, tanto sea como 3, 4 máximo, porque ¿qué pasa? Eso como la presión de aceite tiene que bombear mucha presión para poder elevar a pisos de más de 5. Entonces, ellos normalmente lo que hacen es para que el ascensor baje, ellos solamente liberan un poco de presión de aceite y el ascensor baje. No como los ascensores eléctricos, que en mi parte, ahorita yo les voy a hablar sobre las partes de un ascensor, que es el cuerpo fundamental de un ascensor, de qué está conformado, qué tiene, todas esas cosas que contiene un ascensor. Entonces, entre ellos está el cuarto de máquinas, el grupo tractor, la cabina, el cuadro de maniobras o panel de control, y entre esos están los dispositivos de seguridad, que son el operador de puertas, paracaídas, limitador de velocidad, amortiguadores, entre otros. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos para que más o menos haya ideas sobre qué son y para qué sirven. El cuarto de máquinas, como su nombre lo dice, es el cuarto donde están ubicados toda la maquinaria. En sí está la polea, el motor reductor, que entre esos ahí es donde se ubica el grupo tractor, que ahí es donde está el motor, que es el que me impulsa el ascensor, lo mueve verticalmente, de arriba hacia abajo, a través a través de la polea tractora con los cables de tensión, que ahí, como se expresa en la imagen, están los marcas de cable. Está el volante de inercia, el reductor, porque ¿qué pasa? El motor gira a una velocidad, unos RPM mucho mayores de la que debería girar el ascensor, porque si girara directamente del motor, el ascensor subiría y bajara muy violentamente o muy bruscamente. Para eso se encuentra el reductor, que es el que, como su nombre lo dice, reduce la velocidad del motor a llevar una RPM adecuada para que el ascensor suba o baje. Está el freno de emergencia, que con ese es el que freno de emergencia que sirve para cuando se detenga el motor, él frene en ese momento. Se encuentra la cabina, que es donde normalmente los ascensores están diseñados para que ellos tengan 1 metro de ancho y 1,25 m de largo, con una apertura en las puertas o en la entrada de 80 centímetros. ¿Para qué es esto? Normalmente eso es lo que un diseño de un ascensor que sería comúnmente en un edificio, apartamento, pero también existen las cabinas de hospitales, también están las de hoteles, que ellos normalmente, los hospitales necesitan ingresar camillas y las camillas supuestamente son más largas y necesita llevar una cantidad de gente por si acaso una emergencia y el peso. Entonces, todos esos caracteres están diseñados y más adelante les voy a mencionar cuáles son los parámetros para cada tipo de lugar en el que se ha diseñado el ascensor. Pero la cabina en sí, en resumen, es donde se encuentra ubicado todas las personas, donde suben y bajan de manera vertical. Está el cuadro de maniobras, que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el cuadro de maniobras es donde se encuentran
todos los dispositivos, todos los mecanismos, todo eléctricamente es el que le manda señal a todo lo que el funcionamiento del ascensor, tanto de frenada, tanto de subida, bajada, operador de puertas, todo eso se maneja a través del cuadro de maniobras, que ahí más adelante en una gráfica yo les voy a mostrar cómo se comunica con los cables de tensión. Entre los dispositivos de seguridad, como vamos a mencionar aquí, listo. En las partes de un ascensor, como ya les mencioné, los dispositivos de seguridad, está el operador de puertas, que se encarga de, como su nombre lo dice, de operar la puerta, es decir, abrir o cerrar. Con este dispositivo es el que se encarga de, cuando ya llega hasta cierto piso, a través del cuadro de maniobras, con un dispositivo o un sensor, él automáticamente, cuando ya llega a su piso, él abre o cierra las compuertas. De tal manera que con su dispositivo de seguridad, que es el sensor, si hay una persona que va pasando, ingresando o saliendo, él se detenga. Está el paracaídas, que es ¿dónde va el paracaídas? Va ubicado en la parte inferior del bastidor, que es donde es el cuerpo de la cabina para subir y bajar el desplazamiento vertical. Entonces, ¿para qué sirve el paracaídas? El paracaídas sirve para cuando el ascensor pasa a una velocidad aproximadamente un 15% de la velocidad, el cuadro de maniobras de una vez manda una señal y con los cables de tensión se siente porque se tensan y entonces el paracaídas lo que hace es activar unos frenos de emergencia para parar o detener el ascensor para evitar una caída libre o daño hasta accidentes drásticos o fatales para las personas o todo personal que se encuentre adentro de la cabina. El paracaídas va de la mano con el limitador de velocidad, porque ¿qué pasa? Cuando ya el ascensor pasa al 15% de la velocidad que ellos manejan, él le manda la señal a través de los dispositivos que se encuentran, por el limitador, el gatillo, por el trinquete, el muelle tensor precintado, al paracaídas para detener el mismo. Los amortiguadores. Los amortiguadores van tanto en el foso como en la parte superior del hueco del ascensor, del hueco donde sube y baja el ascensor. ¿Por qué? Porque normalmente ellos tienen un limitador de piso, pero para que no choque directamente con la base, o en este caso el techo, están los amortiguadores para frenar o amortiguar su parada. Aquí les muestro con una imagen completa sobre las partes de un ascensor. Aquí está más detallado, está el cuarto de máquinas que les expliqué anteriormente, donde se encuentran el cuadro de maniobras, el motor, la trampilla es el acceso porque normalmente ellos están ubicados en un cuarto en la parte superior de los ascensores. También puede estar en la parte inferior, todo depende del diseñador. Está la polea protectora, el limitador de velocidad, que ya la rejilla de ventilación, aquí están los cables del limitador de velocidad, el interruptor de recorrido, están los cables de suspensión de la cabina, el operador de puertas, la cabina, el bastidor de la cabina, que como podemos ver es el cuerpo de la cabina, el paracaídas que va por debajo, va en la parte inferior del bastidor, están los cables de suspensión del contrapeso. Otro muy importante es el contrapeso, porque todo ascensor es esencial que haya un contrapeso. ¿Para qué? Para equilibrar las masas. Es decir, si en la cabina hay mucho peso y no tiene un contrapeso, todo el esfuerzo lo hace el motor y se puede dañar porque todo el peso una cantidad de personas puede llegar a dañar directamente el motor. Entonces, para que este no trabaje en exceso,
se le pone un contrapeso que él igualito va en sus guías de cabina, como podemos apreciar aquí. Está el cable de maniobras, el interruptor de final de recorrido, que es el que dice hasta dónde puede llegar el ascensor, porque si no, pasaría de largo. Está el contrapeso, que ya mencioné, los cables de suspensión del contrapeso, porque también es importantísimo, eso se ha implementado últimamente, es que el contrapeso también tenga un paracaídas. ¿Por qué? Porque si normalmente, no en todos los casos, pero normalmente los ascensores están ubicados en un edificio donde abajo pueden tener un estacionamiento, vehículos, hasta una tienda, hasta personas pueden estar debajo del ascensor. Y por una falla que puede pasar, se cae el contrapeso y puede seguir, normalmente los contrapesos pesan lo mismo de que la cabina. ¿Por qué? Para equilibrar las masas. Pueden pasar de largo, y si no tienen un dispositivo de seguridad que es un paracaídas, entonces puede seguir de largo el contrapeso y dañar a las personas que estén abajo o vehículos. Está el foso, los amortiguadores del contrapeso, igual que los amortiguadores de la cabina, y va el bastidor, cable superior, contrapeso. Las características esenciales para el uso de ascensores y sus cálculos correspondientes. Normalmente para un uso multifamiliar, para elaborar un ascensor, ya sea de comercio, ya sea de apartamento, de hogar, clínica, ya todo edificio que pase los 5 pisos ya debe contar con el diseño de un ascensor. ¿Por qué? Porque normalmente hay gente que tiene dificultades para subir, y ya después de 5 o 6 pisos se encuentra engorroso subir las escaleras. Entonces, por eso el diseño, aquí les voy a hablar sobre en qué se basan y en los cálculos del ascensor que deben tomarse en cuenta un ascensor, que son los 5 fundamentales. Entre esos está la máquina de tracción, el cable de suspensión, la cabina, el contrapeso, el equipo o cuadro de maniobra, que es el panel de control. Estos son los dispositivos esenciales que debe haber en un ascensor. No, son los que pueden haber uno que otro faltantes, pero estos son los esenciales. Un ascensor moderno está compuesto porque normalmente en los ascensores ya modernos, ellos aplican ya los dispositivos de seguridad, como son como les mencioné anteriormente, que es los paracaídas para el contrapeso, el paracaídas, el operador de puertas. Normalmente esa estructura fue implementada ya en los ascensores modernos, que también aquí está, como les tengo aquí en la presentación, está la infraestructura y los elementos funcionales, que entre la infraestructura está el recinto hueco, que es donde está ubicado el ascensor, guías en la cabina. Son como los rieles por donde sube y baja el ascensor, las guías del contrapeso, los amortiguadores, las puertas de acceso, el cuarto de máquinas y los elementos funcionales, que son la cabina, el contrapeso, cable de suspensión, la máquina de tracción y el equipo de maniobra. Para un ascensor son necesarios los cálculos correspondientes que se muestran a continuación. La metodología es sobre cada ascensor, ya sea para cualquier superficie, cualquier edificación. Ellos necesitan una serie de requisitos. También necesitan la superficie por piso, los números de pisos, la altura de la edificación, la velocidad del ascensor, el porcentaje de personas que va a trasladar en 5 minutos, el tiempo de espera y la densidad de población. Esos son los elementos esenciales para una construcción de un ascensor. Aquí, como tenemos la superficie por piso, se denota con la letra S, el número de pisos es la NP, altura de la edificación H, velocidad del ascensor en metros por minuto, el porcentaje de personas a trasladar en 5 minutos en capacidad de tráfico o A.
el tiempo de espera en TE y densidad de población en metros cuadrados por persona. Aquí en los tamaños de la cabina tenemos las cargas nominales o el peso que puede soportar un ascensor, son 900, 1125, 1350, 1575, todo depende de hacia dónde esté diseñado, para qué esté diseñado ese ascensor. Están las áreas de cabina que a medida que sea mayor peso tiene que ser más grande. Entonces está por metros cuadrados, está 2,12 para 900, 2,56 para 1125, 2,98 para 1350 y 3,34 para 1575. Y así está el ancho y la profundidad en metros, el pasajeros promedio que se está ilustrando en la lámina. Entre esos se ha indagado y en todas las informaciones tenemos una tabla de referencia. Todo para qué tipo de edificación, de edificio. Tenemos la velocidad, capacidad de tráfico y el tiempo de espera. Tenemos el tiempo, los tipos de uso del edificio, así sea bancos, hoteles y hospitales, oficinas diversas, talleres, oficinas corporativas, industria pesada y vivienda. La superficie por persona de metros cuadrados está 5, 1.3, 8, 8, 10, 15 y 2 respectivamente. Y así, como podemos apreciar, está el número de pisos, la velocidad de metros por minuto, la capacidad de tráfico igual a, que es el tipo de edificio, las viviendas, los hoteles, oficinas, edificios públicos, escuelas, hospitales. Y el tiempo de espera para cada uno. El tiempo de espera es como es, para explicar mejor eso, es el tiempo en que va entre pisos esperar el ascensor. Está programado en el panel de control. Para el diseño de todos los ascensores, ellos tienen sus fórmulas y cálculos específicos para el diseño de estos, los cuales se van a ilustrar de la siguiente manera. El tráfico, el número de personas a transportar en 5 minutos, denotado con la NP, y su ecuación correspondiente, donde S es la superficie, NP, número de pisos a servir, el A porcentaje, el porcentaje de personas a transportar en 5 minutos, que es igual a la capacidad de tráfico. También tenemos el tiempo total del viaje. Normalmente en la ecuación vamos a denotar el significado de cada variable. Entonces tenemos que tiempo total del viaje, tiempo total de la duración del viaje en segundos, como su nombre lo dice. Y su ecuación se da de la suma de todos los tiempos de cada parada. Como podemos apreciar, T1, T2, T3, T4 es 2 veces la altura por la velocidad, 2 segundos por n paradas, y T3, 5 segundos por n de paradas, 5 y así sucesivamente, donde ves la velocidad del ascensor, h la altura, y n el número, paradas, número de pisos a servir. Aquí tenemos otras ecuaciones, son el número de ascensores, para calcular el número de ascensores, y para calcular también el número de pasajeros por ascensor. Tenemos las ecuaciones correspondientes y su significado, donde n es el número de ascensores, TE el tiempo de espera y TT tiempo total de viaje. En el lado derecho podemos apreciar el número de pasajeros de tráfico, NP, TT tiempo total de viaje que está expresado en segundos, en el número de ascensores. ¿Cuáles son las fallas comunes en los ascensores? Normalmente, como todo gerente de mantenimiento, ingeniero especializado en la obra, ellos tienen que tener constante monitoreo de los ascensores. ¿Por qué? Como todo, con el tiempo, ellos se van averiando, ya sea por fallos en la alimentación eléctrica, desgaste de los engranajes, mal funcionamiento de los rodamientos. ¿Qué es una falla en la alimentación eléctrica? ¿Cómo puede fallar? Está el parpadeo de luces, está también el parado total de eléctrica, la falla total eléctrica, porque normalmente, que es un miedo que todas las personas tienen, es que quedarse atrapadas en un ascensor, porque a nadie le gusta
quedarse metido en un ascensor sin poder ir hacia ningún lado por una falla eléctrica total, ya sea por el cuadro de maniobras o el panel del control averiado o una falla de luz, de electricidad. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esas fallas en la alimentación? Está el parpadeo de luces, está normalmente, aquí no en todos los casos, pero hablando en este caso, las idas y regresos de la electricidad pueden ocasionar voltajes altos y bajos a los motores, y eso es dañino para ellos de tal manera que pueden llegar a fallar eléctricamente y no girar a la velocidad que ellos corresponden, y ahí fallar, y gracias a eso es que pueden pararse los ascensores. El desgaste de los engranes es porque normalmente ellos giran a través de una polea. Gracias a esas poleas que va directamente del reductor, ellos giran, que suben y bajan el ascensor, y con el tiempo ellos tienden a desgastarse. O sea, de tanto el roce de los cables de tensión, puede llegar a desgastar el engrane hasta ellos cortar, hasta llegar a un momento en que ya falle y no siga ni subiendo ni bajando el ascensor. Está el mal funcionamiento de los rodamientos. Normalmente estas fallas se dan gracias, y uno se da cuenta, es gracias a las vibraciones, porque normalmente para un motor girar, o entre el caso del reductor, ellos llevan una serie de rodamientos que ellos con el tiempo se desgastan y pueden ocasionar vibraciones, y si no se corrigen inmediatamente, ellos pueden llegar a trancarse y así una falla en el ascensor drástica que puede evitar paradas no programadas. Para eso, el gerente de mantenimiento o encargado de la obra tiene que estar un monitoreo continuo del ascensor, de tal manera para evitar estas fallas de los ascensores. Y por último tenemos la conclusión. La conclusión: los ascensores son de gran utilidad, ya sea para la circulación de personas, para subir y bajar, porque hay personas que no tienen dificultades en la movilidad. También puede haber personas discapacitadas que se les hace muy difícil subir las escaleras. Entonces es meramente importante el diseño de un ascensor, y aplicando las normativas y todo el tipo de diseño, ya sea una clínica, ya sea un apartamento, ya sea en cualquier edificación. Importante seguir las normas para la construcción de los mismos, y saber dónde ubicar el cuarto de máquinas, las dimensiones de la cabina del ascensor, y según la cantidad de personas que lo usarán. Por eso, cabe destacar que existen diferentes tipos de ascensores según su fabricación y según el uso del mismo. Los ascensores son las innovaciones más usadas actualmente para la circulación vertical, y son una de las mejores alternativas para la circulación de personas con dificultades para su movilidad. Gracias por su atención. Nos vemos.